¿Qué tal? Autoridades de este honorable Congreso Nacional de Salud en el Trabajo, FENASTAC 2024. Asistentes, colegas, amigos todos. Soy la doctora Claudia González y estoy muy contenta de presentarles este trabajo titulado Cuestionario para medir el sedentarismo inducido por el trabajo, SIT atado a la silla, que se llevó a cabo en el Instituto Mexicano del Seguro Social como parte de un proyecto de vinculación de investigación y como parte de una tesis de posgrado de la doctora Alondra Santana Carrillo. De la doctora Alondra Santana Carrillo. Para identificar ese trabajo de investigación, se puede buscar a través de las palabras sedentarismo, trabajo, exposición laboral, riesgo laboral y aspectos psicosociales dentro de buscadores como BBS y PubMed. Sentarse más de 3 horas diarias incrementa en 6% el riesgo de muerte por cualquier causa, aumentando este riesgo aún más un 5% cada hora después de 7 horas sentado. Esto es relevante porque México es el país con la jornada laboral más extensa de la OCDE. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 70% de los adultos atribuyen no practicar actividad física por falta de tiempo y por cansancio por el trabajo. En un estudio recientemente realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, se determinó que 1 de cada 4 trabajadores tienen comportamiento sedentario. Y a pesar de que en algunos países se ha medido el tiempo que pasan las personas en el trabajo sentados, generalmente el sedentarismo es considerado como un factor de riesgo ergonómico o disergonómico relacionado con problemas musculoesqueléticos, pero ninguno evalúa los factores de riesgo psicosocial dentro del ambiente laboral que lo condicionan. Es por esto que desarrollé el constructo o la definición de sedentarismo inducido por el trabajo, SIT atado a la silla, que propone esta definición ser una conducta condicionada por la actividad laboral con un metabolismo menor a 1.5 METs en posición de sentado o reclinado, más de 2 horas continuas, atribuibles a factores de la organización y contenido del trabajo, como pueden ser organización del tiempo, factores propios de la actividad, liderazgo y relaciones en el trabajo, y o que obliguen a la sedestación prolongada. El objetivo del presente trabajo de investigación fue construir y validar un cuestionario, el SIT-PSQ, que mide el sedentarismo inducido por el trabajo como factor de riesgo psicosocial. Se trata de un estudio transversal de metodología psicométrica en la construcción, validación y confiabilidad de un instrumento de medición. Este fue aplicado a 286 trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar número 10 del IMSS, sin distinción de puesto de trabajo. Y dentro del marco teórico nos basamos en el modelo social ecológico que fue adaptado por Mulan y colaboradores, así como en la taxonomía del comportamiento sedentario. Mulan define 4 factores importantes en el ambiente laboral, que son los factores organizacionales, que tienen que ver con la actividad económica, los factores físicos o ambientales, los factores culturales y los factores individuales que tienen que ver con el puesto de trabajo. Basados en la taxonomía del comportamiento sedentario, incluimos dentro de los factores organizacionales la temporalidad, que incluye el tiempo que pasa una persona sentada en el trabajo con motivo de capacitación o con motivo de comunicación dentro de las instalaciones, cara a cara, por ejemplo, la medición del tiempo sentado a través de monitores de postura. Como factores ambientales, tenemos el ambiente, ya sea en el interior o en el exterior de la empresa, si hay escaleras o las instalaciones son seguras para caminar, así como el mobiliario, como los escritorios de altura, ajustable, si hay dispositivos de uso compartido,
el uso de dispositivos electrónicos. Y dentro de los factores sociales, los comportamientos asociados a estar sentado dentro del trabajo, como fumar o comer, solo o en compañía. Y dentro de los factores individuales, consideramos el estado de salud de cada persona, el propósito de estar sentado, o sea, cuál era el motivo, qué actividad estaba realizando mientras estaba sentado, la postura sentado o recostado y cuánto el número de días y horas de trabajo sentado de pie o en el transporte, en el trayecto de la casa al trabajo o viceversa, que tienen que ver con el puesto. Es así que tenemos 9 dimensiones o facetas con dominios complementarios, subdominios, en donde posicionamos cada uno de nuestros ítems. En apego a la taxonomía internacional del comportamiento sedentario, tenemos 9 facetas o dimensiones. Una de ellas es el propósito, que se caracteriza por responder al porqué del comportamiento sedentario y cómo se adopta este comportamiento, por ejemplo, en el lugar de trabajo, mientras se recibe alguna capacitación, en el transporte, en la toma de alimentos, en el descanso, si es voluntario o forzado. Y en esta faceta, el dominio complementario fue justo solo en el ambiente de trabajo, con las subcategorías de transporte, que fue en el trayecto, en el tiempo de descanso durante la jornada laboral y en actividades de educación en la empresa. Como en la faceta de ambiente, que se refiere al dónde, que son en los lugares donde se presenta el comportamiento sedentario, es decir, dentro de las instalaciones de la empresa en el ambiente cerrado o en el exterior de la empresa mientras se realiza alguna actividad de esparcimiento o en el tiempo de almorzar, por ejemplo, en las zonas externas a la empresa. Y la siguiente dimensión es la postura, que tiene que ver si la persona está de pie o recostada. En este caso solamente incluimos el dominio complementario de pie. En el contexto social responde a la pregunta ¿con quién realiza esta postura sentado? Si es acompañado, que es el dominio complementario, o sin acompañante. Y como subdominios de acompañado tenemos si es con compañeros o amigos, clientes o jefes. En la faceta de medición tiene que ver con las herramientas para cuantificar, ya sea objetivamente o subjetivamente, el tiempo sentado. Y aquí se tomó como dominio complementario los objetivos, que son monitores de postura, y el autorreporte, como el otro dominio complementario. Otra de las dimensiones es la de comportamientos asociados a estar sentado en el trabajo, que consideramos las actividades de fumar y comer, omitiendo la ingesta de alcohol. Y la faceta de estado de salud, que tiene que ver con el estado individual de cada persona, en cuanto a la función, con o sin limitación para caminar o estar de pie, y el estado psicológico, alterado o no alterado. En cuanto a la temporalidad, que tiene que ver con la parte del día o el tiempo en el día que permanece sentado, ya sea dentro del turno matutino, vespertino o nocturno. Y la dimensión de tipo tiene que ver con si es con pantalla o con el uso de accesorios o sin pantalla. Dentro de pantalla, los subdominios fueron la computadora o los dispositivos pequeños. Para la validación de este instrumento, llevamos a cabo la validez interna y externa. La validez interna mediante la validez de contenido, en donde comprobamos que el instrumento o la encuesta mide lo que queremos medir, que es el sedentarismo inducido por el trabajo con factor de riesgo psicosocial. Y se divide esta validez en el método cualitativo a través de la técnica Delphi, con 3 expertos en la elaboración de instrumentos y en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. A estos expertos se les hizo llegar el instrumento
inicial, que fueron alrededor de 170 ítems, en donde ellos tenían que calificar cada uno de ellos de acuerdo a si el ítem era no claro, no relevante, muy claro, muy relevante, y de acuerdo a la operacionalización de variables con la definición de cada una de las dimensiones, de los dominios complementarios, los subdominios, los tipos de variable, la escala en que se iban a medir y los ítems. Posteriormente se hizo el análisis a través del sistema StatUp, es el análisis cuantitativo, en donde el índice de validez de contenido de Lauche fue de 0.56. Fue así que procedimos a realizar la validez aparente, que representa la comprensión en el contexto de los sujetos de estudio. Para esto le pedimos a un grupo focal de 13 personas que contestaran el cuestionario y nos hicieron la observación de que la pregunta donde se les cuestiona acerca de si fuman sentados o cuánto tiempo pasan fumando sentados, pues no había una respuesta para los que no fuman, para los no fumadores. Entonces se modificó ese ítem, se volvió a enviar a los expertos, se aplicó el índice de Lauche y ya posteriormente se volvió a acudir con el grupo focal para la resolución y la comprensión del instrumento. Posteriormente se hizo una reducción de ítems con el sistema Stata, en donde se eligieron los ítems que cumplieran con la validez de constructo, que es la aplicación de la teoría a la práctica, es decir, que nuestro constructo de sedentarismo inducido por el trabajo como factor de riesgo psicosocial sí se podía medir mediante las dimensiones, las definiciones establecidas, los dominios complementarios, los subdominios, las escalas y la comprensión de cada una de las preguntas. Y se arrojó a través del sistema Stata una normalidad que consiste en la asimetría y kurtosis de más menos 2 y un Shapiro de menor a 1. La varianza explicada que se logró fue de 82%, con un residuo cuadrático medio de la raíz estandarizada de 0.026, un índice de ajuste comparativo de 0.928, un error cuadrático medio de aproximación de 0.041 y un índice de Tucker-Lewis de 0.916. Eso quiere decir que sí se cumplió con la validez externa para posteriormente realizar el proceso de confiabilidad o la consistencia interna, que eso habla de la reproducibilidad, de la homogeneidad de los ítems y del constructo, y obtuvimos un alfa de Cronbach de 0.82, con lo que se demostró que el instrumento fue confiable. Entonces, al final, obtuvimos un instrumento de 42 preguntas cerradas polinómicas de selección única y con respuestas tipo Likert. Algunas de estas preguntas son las siguientes. La número 41 cuestiona cuántas veces se levanta de su silla durante la jornada de trabajo y las respuestas van desde 0 a 5 veces hasta más de 15 veces. Las salas de juntas se cuenta con espacio suficiente para estar de pie o caminar. Si cuando convive con jefes permanece sentado, ¿cuánto tiempo? Menos de una hora o hasta 6 horas o más. Si se le ha aplicado alguna encuesta para conocer el tiempo sentado en el trabajo, entre otras. La discusión de este trabajo es que la creación del cuestionario válido y confiable provee una herramienta psicométrica robusta y fiable para medir el sedentarismo inducido por el trabajo como factor de riesgo psicosocial desde la perspectiva del modelo social ecológico. La efectividad de esta herramienta para captar una gama amplia de comportamientos sedentarios se ve reforzada por su alta confiabilidad, por el alfa de Cronbach obtenido de 0.82, lo que sugiere que se puede utilizar repetidamente para obtener resultados consistentes.
La capacidad del cuestionario para reflejar la estructura teórica subyacente del sedentarismo a través de su sólida validez de constructo con un 82% de varianza explicada y los índices confirmatorios indican un buen ajuste del modelo y subraya su potencial para ser utilizado en investigaciones futuras. En cuanto a la validez de criterio, apoyada por las correlaciones significativas entre dimensiones, como el comportamiento y el estado de salud, muestra cómo el instrumento puede correlacionar con otros indicadores relevantes de salud, lo que es crucial para el desarrollo de intervenciones dirigidas y políticas de salud en el lugar de trabajo. Y esto también apoya la validación del uso del modelo social ecológico. También resulta pertinente la validación de este cuestionario CIT-PSQ mediante métodos objetivos como el acelerómetro, así como se ha descrito en la literatura. Y en conclusión, comparado con los resultados que se encontraron en la literatura internacional, se indica que el CIT-PSQ muestra una consistencia y validez general que lo hace una herramienta valiosa para medir el sedentarismo inducido por el trabajo como factor de riesgo psicosocial, con índices estadísticos que respaldan su aplicación en estudios observacionales y poblacionales. Esto permite una evaluación detallada y multidimensional del sedentarismo, abarcando desde los factores individuales, sociales, ambientales y culturales de la organización, lo que lo hace ampliamente aplicable en diversos contextos laborales. Dentro de los aspectos éticos, se implementó este cuestionario previo a la firma de una carta de consentimiento informado en apego a los principios básicos éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y en los lineamientos y principios del reglamento de la Ley General de Salud en vigor. Para su desarrollo se tomaron en cuenta los 4 principios básicos de la bioética, que son la beneficencia, la justicia, autonomía y no maleficencia. La participación fue de libre elección para todos los encuestados. Se les informó claramente acerca de los objetivos de la investigación, métodos, beneficios, riesgos previsibles e incomodidades del proyecto. También se confirmó la comprensión de esta información y posteriormente se les otorgó un consentimiento informado donde se les pidió que firmaran libremente sin ninguna condicionante. Les comparto también algunas de las referencias bibliográficas utilizadas en este trabajo y la totalidad de ellas fueron utilizadas con fines de esta presentación. También les comparto el cartel que fue elaborado con motivo de la participación en este congreso. Agradeciendo su atención y deseando que esta presentación haya sido de su interés, les comparto mi correo para la realimentación que ustedes deseen o alguna pregunta, que es claudiagonzalezb@live.com.mx. Muchas gracias.